Bienvenidos a este tutorial de Excel en el que vamos a ver cómo se usan los condicionales y cómo podemos hacer cambiar el valor de ciertas celdas usando los condicionales o los if, ¿no? Como se les llama también en Excel. Para empezar, parto de una hoja normal, dentro de un fichero normal y corriente, no necesito nada extraño. Y lo que voy a hacer es, en base a una condición que tengo aquí en la columna A1, vamos a hacer que la columna B cambie, ¿no? Pero vamos a hacer tres ejemplos muy básicos y un ejemplo complejo sobre el uso de los condicionales. Para empezar, vamos a aplicar un condicional aquí en B1, un condicional muy fácil, analizando el valor que tenemos en A1. Y para empezar a añadir un condicional me voy aquí a la parte de funciones, a la línea de funciones, y siempre añado un igual, que es la manera en la que indico a Excel que lo que voy a añadir a continuación no es un valor, sino que es una fórmula o un condicional que tiene que analizar internamente, ¿no? De eso os tenéis que despreocupar, ya que Excel se va a encargar de hacer lo que tenga que hacer en base al comando que le pongamos aquí. Así que, para empezar, para añadir un condicional, usamos la palabra if y abrimos paréntesis. En ese momento, ya el propio Excel me indica qué es lo que requiere para completar esta sentencia. Para empezar, me pide una expresión a analizar, que puede ser, por ejemplo, si A1 es igual a 0, y ahora puede pasar que esto sea verdadero o falso, ¿vale? Si es verdadero, con un punto y coma, justo después de la condición, no analizo, sino respondo a que eso es verdadero, con lo cual voy a añadir un texto en B, que va a ser, por ejemplo, A1 es 0. Lo que viene justo después de la condición, después del punto y coma, es lo que va a pasar cuando esto sea verdadero. Y si añado otro punto y coma, ¿qué va a pasar cuando esto sea falso? Es decir, voy a poner que A1 no es 0. Y por supuesto, cuando uso el if, abro un paréntesis, pero después tengo que cerrarlo. Con lo cual, ya la sentencia if está completada, le doy al enter y veo que aquí A1 es 0. Si cambio el valor de A1 por un 6, A1 no es 0. Bien, ahora vamos a usar un if compuesto. Es decir, un if que analizamos a la vez dos condiciones. Es decir, por ejemplo, que A1 sea igual a 1 y A2 sea igual a 2. ¿Vale? Entonces, vamos a usar la celda B2 para analizar que estas dos celdas cumplan una condición. Para empezar, voy a poner en A1 un 1 y en A2 un 2. Y me vengo a esta celda y, como siempre, añadimos el igual, el if, y ahora, como quiero analizar si A1 es igual a 1 y, lo más importante, y A1, o sea, A2 es igual a 2, es decir, quiero analizar que una condición sea igual a 1 y que otra condición sea igual a 2, tengo que utilizar la expresión AND, que me va a analizar, me va a traer el resultado de si es verdadero o falso las dos sentencias. Entonces, uso el AND y aquí añado si A1 es igual a 1 y A2 es igual a 2. Cierro el AND porque son las dos condiciones que se tienen que cumplir obligatoriamente. Si se cumplen, como antes, punto y coma, y pongo lo que quiero que pase cuando ocurra esto, que va a ser, por ejemplo, la palabra correcto. Y si no ocurre lo de la condición, me basta simplemente con que uno de los dos no se cumple directamente. Es decir, si A1 no es igual a 1, ya no se cumpliría, o si A2 es igual a 2, no es igual a 2, tampoco se cumpliría. Voy a añadir aquí el error en caso de que no se cumpla la condición. Y por último, como siempre, cerramos el if. Veis que aquí es correcto porque A1 es igual a 1 y A2 es igual a 2. Si cambio uno de los dos valores, por ejemplo aquí añado el 8, me da un error. ¿De acuerdo? Porque uno de los dos ha fallado.
Voy a dejarlo así. Y ahora vamos a añadir otro ejemplo compuesto de si condicional o de if. Vamos a poner como siempre el igual, el if de nuevo, y ahora lo que vamos a añadir es una condición de si se cumple o una cosa o otra. Es decir, basta con que se cumpla una cosa para que de alguna manera se cumpla la condición. Entonces usamos la expresión OR, abrimos paréntesis como con el anterior, con el AND, y decimos si A1 es igual a 1 o A2 es igual a 2, entonces, que es con el punto y coma después de la condición, como ya sabéis, pongo la palabra correcto y si no, pongo error. Y cierro el if como siempre. Aquí es correcto, si cambio uno de los dos también va a ser correcto, como veis, pero si cambio los dos ya no va a ser correcto. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo de if simple, este de if compuesto con AND, que se cumple esta condición y esta se tienen que cumplir, y esta es un ejemplo de OR, que se tiene que cumplir esta o esta, una de las dos. Y por último, la más compleja, que es un poco liosa, pero lo que os aconsejo es que practiquéis con ella porque es la única manera en la que de alguna manera vais a coger cierta soltura, que se trata del uso de if anidados, ¿vale? Yo puedo decir, por ejemplo, que si A1 es igual a 0, haz una cosa en esta celda, y si no, y vuelvo a incluir otro if, hay otro condicional dentro, ¿vale? Vais a ver qué sencillo resulta. Bien, vamos a añadir este último condicional en el que vamos a analizar si esta celda es 0, que me ponga un 0. Si es un 1, que me ponga un 1. Si es un 2, que me ponga un 2. Y podríamos estar así, aunque lo máximo que se puede hacer en Excel es anidar 7 ifs. Es lo máximo que permite. Con lo cual, vamos a coger, añadimos un igual y ponemos if A1 es igual a 0, entonces ponme en esta celda A1 es 0. Si no, ¿qué hacemos? Tenemos que meter otro if. Si A1 es igual a 1, entonces A1 es 1. Bien, una vez que tenemos esto aquí, si A1 no es 1, puedo poner otro if A1 es igual a 2, entonces pongo A1 es 2. Cierro aquí y por último tengo que cerrar todos los if que llevo abiertos. Pero no os preocupéis porque es tan sencillo como ir cerrando y vais a ver cómo se va iluminando cada una de las partes que vamos cerrando. ¿Ves? Este es el último y aquí acabo de completar ya mi sentencia if. Vemos que aquí A1 es 0, si pongo un 1, A1 es 1, si pongo un 2, A1 es 2, si pongo un 3, me pone false porque esa condición no la cubro. Pero bueno, espero que os haya sido de utilidad este tutorial sobre los condicionales y los if. Y bueno, os mando un saludo.